Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicafé, el espacio donde exploramos cómo la comunicación transforma nuestra forma de ver, pensar y actuar en el mundo. Soy María Jaimes y hoy hablaremos desde la mirada joven, fresca y en formación de quienes están construyendo su identidad profesional. Miradas juveniles, desafíos, aprendizajes y nuevas prácticas en la comunicación actual. La comunicación no es solo teoría o técnica, es práctica, vivencia, exploración y cambio. Y cuando la vemos desde la experiencia estudiantil, aparecen nuevas preguntas, retos y formas de entender este campo en transformación. Por eso, hoy exploraremos cómo los jóvenes comunicadores perciben su formación, cómo entienden las nuevas prácticas comunicativas, qué desafíos enfrentan y cómo se preparan para un campo profesional que cambian todos los días. Para eso, hoy nos acompañan tres invitadas, Margarita Sanguino, Yerly Ortiz y Nashua Acosta. Es un gusto tenerlas aquí hoy, bienvenidas. Bueno, y para dar inicio, sabemos que todos entramos a la carrera con una idea de lo que era comunicación y después cambia. ¿Cómo se ha transformado esa manera de entender la comunicación desde que entraron al programa? Cuando entré al programa tenía una visión muy limitada de la comunicación. Para mí era sinónimo de medios, periodismo y transmisión de información. Pensaba que comunicar era simplemente contar algo de manera clara y ya. Pero desde los primeros semestres descubrí que la comunicación es un campo muchísimo más amplio, complejo y presente en todo lo que hacemos. Aprendí que la comunicación no se reduce simplemente a emitir mensajes, sino a comprender los contextos donde circulan las relaciones que se construyen alrededor de ellos y los significados que producen en la vida cotidiana. Entendí que comunicar también es leer el entorno, interpretar dinámicas culturales, analizar discursos y entender cómo se configuran las identidades en diferentes grupos sociales. Exacto, esa transformación es clave en la formación, ¿no? Entender que comunicar no es únicamente producir mensajes, sino pues comprender cómo circulan, cómo se perciben y cómo afectan a la vida social. Esa ampliación del concepto marca un antes y un después en el proceso académico. Y sabemos que hoy los comunicadores están ligados a lo que son las redes sociales, a la creación de contenido, narrativas, edición y formatos digitales. Entonces, ¿qué nuevas prácticas comunicativas han descubierto o fortalecido en la universidad? Bueno, las prácticas que he fortalecido, que he descubierto dentro de la universidad, es que todo tiene una estrategia comunicativa. Al momento de comunicar algo, pues todo tiene una estructura, todo tiene una narrativa, todo tiene un porqué. Entonces es elaborar, digamos que ese plan, ese paso de tres, paso a paso para poder, en este caso, comunicar, valga la redundancia, lo que queremos comunicar. Entre esas, pues he descubierto que todo comunica desde el cuerpo, desde el habla, desde una simple imagen, desde un simple símbolo. Entonces, las herramientas que nos han permitido en este caso descubrir esas prácticas, pues es el tema de los podcasts, también el contenido audiovisual, la fotografía, que también hace parte, digamos, que en ese plan de estudios, es empezar a analizar y potenciar, digamos, que esas narrativas y pulirlas para poder transmitir el mensaje que queremos comunicar. Claro, y lo que decíamos, lo que mencionamos antes, es que a veces creemos que solo es comunicar, solo es hablar y escuchar. No, a veces también hay que poner de parte de nosotros una forma estratégica de llevar el mensaje, de planear, de organizar, de diseñar y sobre todo de cumplir ese objetivo al momento de crear el mensaje. Y también sabemos que ya muchos jóvenes sienten que los medios tradicionales han cambiado. Y no es sentir, sino que sí ha pasado. Entonces, ¿cómo percibe la transformación del periodismo y los medios actuales? Creo que el periodismo y los medios están atravesando una transformación profunda en medio de la crisis, la reinvención y al mismo tiempo las oportunidades. Los medios tradicionales, especialmente la prensa y la televisión, para mí han perdido la credibilidad y la cercanía que antes tenían. Muchas personas, especialmente nosotros los jóvenes, ya no encontramos en ellos un lenguaje, un ritmo y una narrativa que conecte con su forma actual de informar.
Eso no significa que el periodismo esté muriendo, por el contrario se está reconfigurando. Hoy vemos cómo los contenidos migran hacia otras plataformas más dinámicos, explicativos y participativos. Los hilos en Twitter, los análisis en videos cortos de TikTok, los podcasts conversacionales, independientes, las infografías interactivas y las narrativas que mezclan datos con storytelling. También percibo un cambio fuerte en la relación con las audiencias. Ya no solo son receptoras, ahora preguntan, opinan, verifican y cuestionan. La audiencia se volvió protagonista. Por eso, el periodismo está aprendiendo a dialogar más, a escuchar y a ser transparente en sus procesos. Lo necesita porque además hay una desconfianza creciente hacia los medios que responden a intereses políticos o económicos, lo que ha impulsado a muchos jóvenes a consumir contenido de proyectos independientes o de creadores que explican la realidad desde una narrativa más honesta, cercana y educativa. Para mí, el periodismo está cambiando no porque quiera, sino porque las audiencias lo están obligando a reinventarse. Y eso le abre un camino interesante para los jóvenes comunicadores como nosotros, en un espacio donde se valora la creatividad, la autenticidad y las nuevas formas de narrar. Sí, lo que dice refleja un cambio generacional. Los jóvenes hoy en día buscan medios honestos, transparentes y auténticos. Ese momento está obligando a los medios a reinventarse y a escuchar nuevas voces. Y en redes vemos noticias falsas, ¿cierto? Discursos de odio y manipulación. Entonces, ¿cómo asume la ética y la responsabilidad siendo un comunicador joven? Bueno, pues la verdad es complejo en el sentido que nosotros como hasta apenas estamos en ese proceso de formación no únicamente profesional, sino también personal, pues también influye cómo nosotros empezamos a emplear esos valores que hemos aprendido en el transcurso de nuestras vidas y cómo se implementan en la carrera. Entonces, al momento de ver este periodo de formación, pues para nada es un secreto que actualmente, digamos que no únicamente el periodismo, sino el contexto social está muy contaminado por el interés propio, por el individualismo, por querer, digamos que, malinformar o en este caso tener algún interés, como ya he venido mencionando. Entonces, creo que gran parte del valor, la ética y la moral de un profesional también nace de la ética y de la moral de una persona, de los valores que nos han inculcado desde chiquitos. Entonces, creo que lo que también hace un buen profesional es que sea una muy buena persona y pues lo que nosotros hacemos como profesionales es lo que también hacemos como en nuestra vida diaria. Quizás no dicen que no hemos mezclado la vida personal con la vida profesional, pero a la larga somos un mismo cuerpo, un mismo ser, un mismo pensamiento y nosotros como comunicadores sociales en formación, en este caso jóvenes, pues es eso, empezar a descubrir qué son esas falencias que están, digamos, contaminando a la sociedad y no ser partícipes de ellos o cambiar la narrativa y realmente ser personas directas, ser personas objetivas, ecuánimes y también muy imparciales. Sabe que es muy importante lo que usted menciona porque desde pequeños nos han venido inculcando ciertos valores, ¿sí? Ciertas formas de actuar que pues hoy en día en la sociedad o se consigue como bueno o se consigue como malo. Y de por sí eso define el accionar de cada persona. Y lo que usted dice, eso, digámoslo así, influye mucho en la parte profesional de una persona o de un comunicador. Entonces sí se podría describir como la ética, que es solo un capítulo, por decirlo así, sino es una práctica diaria que algunos tenemos y a otros pues les hace falta. Y ya yéndonos al campo laboral y académico, sabemos que tienen sus desafíos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado como comunicador en formación? Uno de mis mayores retos es no trabarme al hablar y saber qué decir o pensar la manera correcta de transmitirlo para que no se distorsione el mensaje. Son dos retos que poco a poco, con dedicación, se van superando, se van alcanzando más bien. Y a veces la velocidad del entorno puede abrumarnos, puede que esto se convierta en esos errores. Como que usted decía, al momento de hablar, trabarse, también al momento de comunicar, no comunicar lo que realmente se quiere decir, ¿no? Cambiando de tema un poco, sabemos que las universidades se ofrecen proyectos, ¿sí? Semilleros de investigación, y a muchos estudiantes les interesa participar
en estos espacios o estos medios universitarios? ¿Cómo le ha permitido la comunicación involucrarse en proyectos y en estos espacios participativos? La comunicación ha sido para mí una puerta de entrada a realidades que antes no conocía o no comprendía del todo. Gracias a los proyectos académicos, a las prácticas, salidas de campo y los semilleros, descubrí que comunicar también es acompañar, escuchar y visibilizar historias que muchas veces no encuentran un espacio en los medios tradicionales. Participar en los proyectos sociales también me ha hecho entender que la comunicación puede tener un impacto real en las comunidades. No solo se trata de construir para producir contenido, sino de construir procesos con la gente, ayudar a contar historias, que una comunidad narre y se visibilice problemáticas ignoradas, crear campañas educativas y apoyar iniciativas juveniles también, porque esto hace cambio en el territorio. La comunicación me permitió involucrarme en espacios participativos donde se puede aportar mis habilidades: investigación, redacción, fotografía, la producción digital, pero también desde la experiencia de otros, las voces que muchas veces necesitan ser amplificadas y que nosotros como comunicadores somos el puente entre esas voces y los escenarios donde son escuchadas. También entendí que la participación no solo es algo institucional, en redes sociales, en colectivos, en campañas estudiantiles o en proyectos comunitarios. La comunicación no se convierte solo en una herramienta para movilizar, también para sensibilizar y generar diálogos que antes no existían. En pocas palabras, la comunicación me permitió no solo observar realidades, sino permitirme ser parte de ellas. Me enseñó que desde nuestro rol podemos aportar a transformaciones pequeñas pero significativas, y que cada mensaje se puede cuestionar, es potencial para construir y acompañar esos procesos sociales. Lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Es que la dimensión social es esencial. Los jóvenes están usando la comunicación para movilizar, acompañar y construir. Y eso demuestra el enorme potencial que tiene este campo más allá de lo mediático. Y ya para ir cerrando, sabemos que estamos en constante construcción, ¿no? En constante desarrollo. Entonces, ¿qué le motiva y qué cambios quisiera ver en el futuro de la comunicación? Pues de cambio me gustaría que las personas de afuera tomaran más en serio esta carrera, ya que pues es muy importante a cómo las personas reciben la información y cómo la reciben, y creo que se le debería dar la importancia que merece. Y si existe el estigma que se tiene en la comunicación, ¿no? A la carrera de por sí, porque solo es, bueno, comunicar, pero es que no ven lo que hay detrás, ¿no? De la comunicación, porque la comunicación no es solamente hablo con una persona y escucho. No, la comunicación tiene sus fases, tiene su análisis, ¿sí? No solamente verbal, sino gestual. Entonces entiendo muy bien eso y ojalá en algún futuro la gente entienda, sí, que la comunicación es importante, es esencial para de por sí la convivencia entre la sociedad. Bueno, y ya para ir cerrando, a modo de conclusión, hoy escuchamos 3 voces de comunicadoras de información que viven, que cuestionan y que transforman la comunicación desde su experiencia, ¿no? Voces que construyen identidades, retos, aprendizajes y sueños. Y que en un futuro pues van a poder cambiar realidades. Bueno, y esto fue Comunicafé, el podcast donde la comunicación se vive, se piensa y se conversa. Hasta un próximo episodio.